Y así que en el clima de oración que la hermana nos ayuda a introducirnos a través del canto, vamos a tratar de hacer un momentito de oración, pero en silencio. Entonces les pido así como están, sentados, simplemente que cierren sus ojos y puedan identificar cómo se sienten en este momento, o sea, pónganle nombre. Y en sus propias palabras, en silencio, se lo ofrecen al Señor. Si lo que están experimentando es negativo, no sé, eh, tristeza, pesadumbre, cansancio, se lo pueden ofrecer al Señor diciendo: Señor, en este momento me siento cansado, me siento triste. Eh, Te lo ofrezco para que esto no me estorbe al escuchar tu mensaje. Todo esto en silencio. Si por el contrario lo que estás experimentando es positivo, te sientes alegre, te sientes animado, hay muchos sentimientos que son positivos, entonces se lo ofreces al Señor también diciéndole: Señor, en este momento me siento, no sé, feliz, te ofrezco esta felicidad para que esta me ayude a enfocarme en el mensaje que me tienes. Lo malo para que no me estorbe, lo bueno para que me ayude a centrarme en el Señor. Eso vamos a hacerlo en unos minutitos de silencio. Cada quien identifica cómo se siente, cómo se encuentra en este momento, y esa experiencia que está viviendo se la ofrece el Señor. Y van a repetir después de mí: amado Señor, dame todo lo que me une a ti, quítame todo lo que me separa de ti, líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como les decía el Padre, mi nombre es Cristian Huerta. Los que estén interesados en escuchar las 10 charlas previas, pueden buscarme en mi canal de YouTube. Ponen Cristian Huerta, Padres del Desierto, y les debe salir, inclusive le pueden poner Cristian Huerta, Padres del Desierto, playlist o lista de reproducción, y ahí vienen todas pegaditas las 10 charlas que llevo hasta el momento. También para los que usan Spotify, esta aplicación de música y de podcast, también ya están subidos los audios ahí. Entonces, esto porque nos vamos a centrar en una temática muy particular, pero los Padres del Desierto tocaron muchos temas, ¿no? Por decirles algunos, para que vean más o menos, por si les interesa escuchar lo que ya he dado. Hemos hablado sobre la vida espiritual, sobre la paz del alma, sobre la compunción, sobre el dominio de sí mismo, sobre la impureza, sobre acumular bienes materiales, sobre la paciencia y la fortaleza, sobre no hacer nada para ser visto, sobre no juzgar a nadie y sobre la discreción. Y a ustedes les ha tocado la temática sobre la vigilancia. Pero rápido les doy una introducción rapidita sobre los Padres del Desierto. Los Padres del Desierto fueron hombres y mujeres que se apartaron al desierto en un momento en donde ya habían finalizado las primeras persecuciones. Como saben, los primeros 4 siglos de cristianismo fueron persecuciones y muy crueles. Entonces, cuando ya llega un emperador y da libertad religiosa, en este caso Constantino, pues ¿qué pasa? Lo que pasa generalmente en la historia de la iglesia, que cuando le va bien a la iglesia en todo, muchos se tibian. Mientras hay persecución, hay algo que el católico como que se pone las pilas, ¿verdad? Hay algunos que se acobardan y huyen, ¿verdad? Pero en la mayoría, cuando hay problemas, cuando hay crisis, es donde la fe se fortalece más. Entonces, cuando no hay persecución ni nada, no es que necesariamente la fe se vaya a echar a perder o se vaya a tibiar, pero con frecuencia nosotros tendemos a la comodidad, ¿verdad? Entonces,
pues muchos cristianos después de las persecuciones se empezaron a tibiar. Y hubo hombres y mujeres que se sabían muy pecadores que dijeron, ¿saben qué? Yo me voy a apartar al desierto para poder principalmente purificarme. Difícilmente me voy a purificar en un ambiente de comodidad. Entonces vivían pues muy austeramente. En este caso ustedes pueden entender, ustedes viven prácticamente en un estado que es prácticamente desierto, ¿eh? Y me imagino que ustedes han tenido voluntaria o involuntariamente la experiencia de estar buen rato en el desierto, tal cual, lo que implica el calor, la sed, o a veces, por ejemplo, en las noches, sobre todo en invierno, que más bien baja mucho la temperatura, entonces, que es inhóspito, básicamente. O sea, todas estas características del desierto que de alguna manera te empujan a confrontarte contigo mismo, ¿eh? Entonces, vamos a entrar a la cuestión de la vigilancia. Y estos padres del desierto, mucha gente los empezó a visitar por su sabiduría y la gente fue escribiendo todos esos consejitos que se les llamaba apodgemas. Entonces hay un montón de muchos temas que la gente iba y le preguntaban, oye, tengo este problema, y como eran hombres y mujeres sabios, lo que decían verdaderamente da mucha luz espiritual. Entonces vamos a tocar algunos consejitos de los padres del desierto sobre la vigilancia. Y dice un padre del desierto, sin vigilancia no se adelanta en ninguna virtud. Sin vigilancia no se adelanta en ninguna virtud. Yo le suelo decir a las personas que si en este momento se nos apareciera nuestro Señor y empezara a decirnos nuestros pecados, por muy soberbio que fuéramos, de alguna manera nos quedaríamos calladitos porque sabemos que es nuestros pecados. O sea, si se me aparece el Señor y me dice, Cristian, tú has hecho esto, pues lleno de vergüenza. Quizás soy un soberbio y me rehúso, etcétera, pero como es verdad, pues uno se queda calladito, ¿eh? Pero ¿qué pasaría si el Señor se aparece y me empieza a decir más bien mis falsas virtudes? Yo creo que la mayoría no soportaría. La mayoría podría soportar que el Señor le dijera sus pecados, porque uno sabe en dónde ha metido la pata, pero no soportaría las falsas virtudes. ¿Cómo las falsas virtudes? Ejemplo, ¿quién de ustedes, sobre todo los que tengan más tiempo dentro de la iglesia, supongamos que yo tengo, no sé, 30 años sirviendo aquí en la iglesia, desde que hice mi retiro hace 40 años, lo que sea, pues he caminado en el camino del Señor, y el Señor se me apareciera y me dijera, de esos 40 años, en realidad, de verdadera conversión es 1. 39 han sido pura máscara. Tú te has creído mejor que los demás, más bonito, etcétera, pero la realidad, que a mí no me engañas, de esos 40 años que supuestamente me viene sirviendo, solamente 1 es verdaderamente de conversión. Los demás, tú te has comido el cuento de que eres virtuoso. Yo creo que eso es mucho más difícil de aguantar a que nos digan nuestros pecados. Entonces fíjense cómo los padres del desierto por eso nos dicen estar vigilando. ¿Por qué? Porque el que camina creyéndose más bueno que los demás en algo, yo no puedo conocerlo, de hecho a ustedes no los conozco. Si hay alguien que tiende a eso, que la mayoría tendemos posiblemente a eso, en el momento que tú te crees más virtuoso o mejor católico que los demás, en ese momento, de acuerdo a este consejo de los padres del desierto, me deja saber que tú no estás vigilando tu vida interior, que no te conoces, te estás engañando con tu propia virtud. Jesús dice una cosa muy fuerte, ¿eh? Cuando sana a un ciego, que luego lo llevan al Sanedrín y se empiezan llenos de envidia los fariseos y todo esto, y Jesús habla sobre la ceguera espiritual, y entonces los fariseos, como decimos en México, se ponen el saco y dice, ¿estás diciendo que somos ciegos? Respuesta de Jesús, si fueran ciegos no tendrían culpa, pero como ustedes dicen ver, su culpa permanece. ¿Qué está diciendo?
Lo más grave no es ni siquiera pecar y meter la pata. Lo más grave es ser un pecador y un miserable y creerte virtuoso. Los demás, el mundo está súper ciego. Nosotros que estamos aquí quizás sí vemos mejor que los pecadores que están allá afuera. Si fueran ciegos, no tendrían culpa. Pero como ustedes dicen ver, su culpa permanece. Entonces, este primer consejo de los padres del desierto es muy importante, hermanos, porque uno creyera que uno está más en peligro de condenarse por toda la eternidad mediante el pecado. Y no, es más peligroso condenarse por la falsa virtud, porque en el pecado, de alguna manera el pecado, tarde o temprano te estrellas con los frutos del pecado. Hombre, si estás pecando de gula, tarde o temprano no te cabe el pantalón. Hasta ves el efecto. Matas, ves el cadáver. O sea, tarde que temprano el pecado te estrella con los frutos de tu pecado. Y muchos que permanecen en el pecado no necesariamente, por eso a veces no hacemos el favor en decirle, tú sabes que no sé, vivir en unión libre es estar viviendo en pecado. La mayoría te va a decir, sé, pero no me haces un beneficio en decirme, ¿cómo arreglo esto? Dime, ¿cómo se arregla esto? Porque muchas personas que están repitiendo un pecado no es porque no sepan su pecado, sino porque nadie les ha ayudado a darle la solución de cómo salir de ahí. Nada más vienen y le informan lo que él ya sabe. ¿Sabes que estás en pecado? ¿Sabes que estás en pecado? Entonces, quien está pecando, tarde o temprano, su ceguera no es tan grave en el sentido de que generalmente uno tarde o temprano se es consciente de su pecado. Pero si uno se siente virtuoso, esa ceguera es bien difícil. Esa solamente te vas a enterar muy probablemente en tu juicio final. Y desafortunadamente te pongan el freno y decir, no, tú creías que venías con tus zapatos al cielo y no. ¿Por qué? Porque el que se cree bueno, en automático ya frenó su proceso de conversión. Entonces fíjate cómo dicen los padres del desierto, sin vigilancia no se adelanta en ninguna virtud, no se adelanta. Dice Santa Teresa de Ávila que la humildad es caminar en la virtud, caminar en la verdad, perdón. La humildad es caminar en la verdad. Por eso, una persona no puede ser virtuosa si no tiene humildad. La mamá de todos los pecados es la soberbia. La mamá de todas las virtudes es la humildad. Esto lo he repetido varias veces en varias de estas charlas, ¿verdad? Pero lo vuelvo a hacer aquí. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, decía que había personas que cuando se convierte son tan disciplinados que empiezan a crecer en una ascesis es como ejercicio espiritual, y empiezan a construir un edificio de virtudes. Pero en el momento que les falta la humildad, han crecido un montón, pero les falta la humildad, Dios mismo, no el diablo, Dios mismo destroza ese edificio y te hace caer más abajo de donde comenzaste. Es decir, a Dios no le interesa tener virtuosos que no sean humildes. No, yo soy muy honesto. Si no eres humilde, con tu honestidad muchas veces vas a tratar de humillar al otro. Toda virtud, decía Santa Teresa de los Andes, toda virtud sin humildad es soberbia. Todas las virtudes sin humildad es soberbia. ¿Y quién es el humilde? Pues el que continuamente se está vigilando, se está revisando y se da cuenta que no es tan bueno. Se da cuenta que hay mucho que purificar. Que probablemente seas mejor que tu vecino, pero el estar vigilando te hace recordar que Jesús dice, a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Esta la cuento mucho, o sea, ahorita tengo 43 años, ¿verdad? Pero cuando tenía como unos 30 más o menos, una señora se me acercó y me dice, oiga, usted es mucho más maduro que los varones de 30 años. Gracias a Dios yo no me tragué el piropo, porque le dije, depende. Tráigame esos otros de 30 años y primero hay que ver si han recibido tanto como yo he recibido. Porque luego nos creemos también mejores que los demás
pero no vemos que los demás no han recibido tanto como nosotros. Y que el otro puede ser menos santo que yo, pero está respondiendo a lo que ha recibido. Y yo puedo ser mejor que él, pero estoy en deuda. A lo que he recibido tendría que ser 2, 3 veces más santo. Entonces, cuidadito con creerse virtuoso mirando al pecador. No, ¿sabes qué? Si tú quieres analizar tu virtud, mírate con Cristo. Y ahí vas a estar siempre en deuda. Y ahí te va a llegar la humildad. Continuamente te vas a vigilar en esto, ¿eh? Porque solo el humilde vigila. Solo el humilde vigila su corazón, sus intenciones, no las justifica, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, ahorita algo que a mí me causa un poquito de repulsa en las redes sociales es que se han levantado muchos lo que le llaman apologistas o apologetas, ¿verdad? Que defienden la fe y todo esto, ¿eh? Pero luego ves que la defensa de la fe es simplemente una batalla, una guerra contra los protestantes, ¿eh? Es como un pleito concretamente. No es la verdad que procede de la humildad. Entonces debaten y les interesa más bien quién ganó el debate y todo eso. Solo el humilde vigila. El seguro de su virtud nunca se va a estar vigilando. Y por lo tanto su virtud se vuelve falsa, aunque a sus ojos él crea que va bien. Entonces, repito la sentencia, la apogema de los padres del desierto: sin vigilancia no se adelanta en ninguna virtud. ¿Y quién vigila? Solamente los humildes. Los humildes. Por eso siempre les digo que si van a perder una virtud, siempre le agreguen el adjetivo humilde. No sé, a ti te falta pureza, pídele humilde pureza. A ti te falta honestidad, pídele humilde honestidad. Como para decirle, Señor, no me interesa ser puro, a secas, creerme más puro que los demás. Quiero ser puro, pero humildemente puro. Quiero ser casto, humildemente casto. Quiero ser honesto, humildemente honesto. Quiero que tener la templanza, pero tener humilde templanza. Agréguenle siempre la humildad. Pídanle al Señor que todas las virtudes vengan con humildad. Si no, díganle al Señor, no me interesa tener ninguna humildad, ninguna virtud, si no viene acompañada de la madre de todas las virtudes, que es la humildad. Siguiente apogema de los padres del desierto. Cuando el abad Amoés iba a la iglesia, no permitía que su discípulo caminase a su lado. Debía seguirle de lejos, y si se acercaba para preguntarle alguna cosa, le respondía con brevedad y enseguida lo enviaba detrás de sí. Decía: no sea que hablando de algo que sea de utilidad al alma, nos deslicemos en algún tema que no sea conveniente. Por eso no te permito que te quedes a mi lado. Este padre del desierto, ¿cómo vigilaba? O sea, tenía a su discípulo y este discípulo le iba a preguntar algo y él trataba de responder brevemente lo que va, para que no se suscitara una conversación en superficialidades, ¿va? Evidentemente ellos son monjes, es otro estilo de vida, pero honestamente nosotros no nos haría daño también meterle un poquito de freno a la lengua y al oído. Queremos enterarnos de todo y queremos hablar de todo. Y como decía Santa Teresa de Ávila, quien mucho habla siempre tendrá tentación de pecar. Claro. O sea, ¿quién tiene más probabilidad de pecar con la lengua? ¿El que habla mucho o el que habla poco? Eso es obvio, eso es una cuestión lógica. Entonces, hasta en eso, uno tendría que vigilar continuamente su lengua, porque ¿a cuánto les ha pasado que después de soltar la lengua les llega remordimiento de decir, ¿sabes qué? Saqué más de lo que tendría que sacar. Saqué cuestiones privadas de otras personas. Di información que no tenía que dar. De acuerdo, no tuviste mala intención, pero de todos modos, como decimos en México, regaste el tepache, compadre. Y todo eso fue, ¿por qué? Porque no vigilas continuamente tu lengua. Y así uno tiene que vigilar sus ojos. Uno no necesariamente tiene que verlo todo.
En el caso, por ejemplo, de la pureza, nosotros los varones pecamos mucho con la vista, en este caso con el morbo, concretamente. Pero, por ejemplo, las mujeres también pecan con su mirada. No necesariamente, digo, hay mujeres que también, no sé, como dicen, se echan un taco de ojo cuando ven un hombre o alguna cosa de estas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la mujer, ¿en qué sentido tiene que vigilar su mirada? ¿No les ha pasado, a ver, no me respondan para que no saquen el cobre, ¿verdad? Pero ¿no les ha pasado que van por un mall y ya ven que las paredes son como de vidrio y todo eso y todo eso? Y ahí hay zapatos y ropa y todo eso, pero cuando estás pasando te reflejas y lo menos que ves son los zapatos y el vestido, sino exactamente te ves si todavía no estás despeinada, si cómo te queda, cómo te ves. El hombre peca más con la mirada en cuanto que instrumentaliza, hace objeto generalmente a la mujer. La mujer peca más de la mirada en la vanidad, en verse demasiado, más de la cuenta. Entonces hay que vigilar la mirada. Hay que vigilar la mirada. Y así con los sentidos. ¿Los sentidos son malos? No, la lengua. Hay algunos que empiezan y aunque no tengan hambre, siguen y siguen y siguen y siguen comiendo. Puede ser también una cuestión de alguna enfermedad inclusive mental, psicológica, pero a nivel espiritual, pues evidentemente estás dándole cabida a la gula. Entonces, si tú sabes que de tal alimento, comiéndote más de 3 porciones, te vas por el tobogán y te terminas todo, pues tú dices, ¿sabes qué? En mi caso, no es que esté mal comer más de 3, es que yo no me puedo controlar. Entonces yo, para mí, tengo que vigilar y para mí son solamente 2. Entonces, aquí el padre del desierto se daba cuenta, muy probablemente, que él tenía la debilidad de la lengua y por eso le llegaba a su discípulo, le hablaba, le preguntaba alguna cuestión espiritual y él respondía eso y después lo mandaba otra vez para atrás. Porque después de que resolvió eso, él tenía la tentación de poder hablar y ya se hubieran salido de otra cosa y ya se salen de un clima de adoración y de contemplación que deben de tener los monjes, ¿no? En este sentido, la vigilancia, hay un refrán, no me acuerdo si es chino, pero que ayuda mucho a entender la cuestión de la vigilancia, que es, no te fijes en dónde caíste, sino en dónde resbalaste. Ay, otra vez pequé de gula. No te fijes tanto en que pecaste de gula. Fíjate cuándo comenzaste a pecar de gula. En el taco número 4, 5, 6 o 7. Cuando tu mirada ya no fue del todo pura. O sea, no te fijes, no, es que volví a caer. Listo, eso, arrepiéntete, lo confiesas y listo. Pero vas a estar cayendo continuamente en lo mismo si no te identificas cuándo comenzaste a resbalarte. ¿En dónde fue que te resbalaste? No, ¿dónde caíste? Reconoce dónde caíste, pero lo más importante es identificar, vigilar para saber qué te hizo resbalar. ¿Qué te hizo resbalar? Siguen diciendo los padres del desierto, el abad Alonio decía, mientras el hombre no diga en su corazón, en este mundo estamos solo Dios y yo, no tendrá paz ni descanso en su vida. Repito, mientras el hombre no diga en su corazón, es decir, en lo más profundo de sí, en este mundo estamos solo Dios y yo, evidentemente no estamos solamente Dios y yo, pero fíjense cómo es una técnica para vigilarse. Este monje se vigilaba diciendo, en este mundo solamente está Dios y yo. Miren, si nosotros viviéramos así, no necesitaremos policía. No necesitaremos policía. ¿Por qué? Porque yo no necesitaría que un policía me parara porque voy a alta velocidad. Voy Dios y yo, y Dios ve lo que estoy haciendo. Los japoneses, ya vamos a hablar mañana en la cuestión del retiro de servidores, algunas cuestiones que contribuyen mucho a Japón,
Pero por ejemplo, los japoneses tienen mucho esta cuestión de la conciencia, aunque no la ven referido a Dios, pero es ventaja. Eh, por ejemplo, un expositor de herencia japonesa, él decía que una vez iba con su papá, iban a cruzar la calle, pero ya era muy tarde, me parece, y no pasaban carros, pero estaba, pues esto a la manita, de que no podías pasar, hasta que se ponga el monito y le dice, no hay nadie, no pasan carros, no va a pasar carros por ningún lado, crucémonos. Al cabo, pues no hay policía. Dice, no hay policía, pero está mi conciencia. Entonces, ojo con esto. Mientras el hombre no diga en su corazón, en este mundo estamos solo Dios y yo, no tendrá paz ni descanso en su vida. Y esto, nada más la única cosa que yo les recomendaría es que continuamente sí háganse presente de que Dios está ahí. Que hasta en el momento más escondido que tú tengas, ahí está Dios. Pero lo único que no les recomiendo es que tengan la visión de un Dios policía, sino un Dios verdaderamente amoroso, porque en realidad lo que te ayuda a vencer una tentación no es un Dios que te está viendo que ya vas a pecar y por lo tanto te va a... No, sino un Dios que está ahí viéndote que lo vas a ofender y desde ahí te sigue dando su amor. Eso es lo que realmente te mueve la conversión, porque es un Dios que evidentemente no está de acuerdo con tu pecado, pero lo que te está diciendo, estoy yo aquí no para juzgarte, sino para ayudarte a vencer este tipo de tentaciones. Decían los padres del desierto, acuérdate de tu muerte y no te olvides de los castigos eternos. Así ninguna falta manchará tu alma. Hay una palabra que en el pasado, sobre todo en la Edad Media, se decía mucho en la iglesia. De hecho, hay unas fotografías, pinturas de una calavera y dice memento mori. Memento mori significa acuérdate que te vas a morir. Y siempre pone una calavera. Los protestantes que no saben de esto y que les encanta mucho calumniar, ven que en los conventos católicos más antiguos, etcétera, hay calaveras. Ay, estos son diabólicos. No, compadre, no. O sea, las calaveras dentro de un monasterio significa que el monje se tiene que acordar que se va a morir. Porque hace mucho bien al alma saber que te vas a morir y que hay una salvación eterna o un castigo eterno. Y para explicar esto, generalmente, porque el problema, miren, el problema no es ni lo que vas a disfrutar en el cielo, ni lo que vas a sufrir en el infierno. ¿Por qué? Porque en realidad nadie puede imaginar el disfrute del cielo. No puede haber una forma de disfrutar. San Pablo, que vio un poquito del cielo, estando en vida, dice, no hay, ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparados. Es imposible. Por ejemplo, alguien podría decir, a veces decimos, no sé, un chocolate, dices, no, esto es el cielo, ¿ah? Que te den toda la eternidad chocolate, lo vas a vomitar. Hasta lo bueno aburre si te lo dan siempre. Entonces, no hay forma que lo más bueno que conozcas así, aquí digas, pues esto va a ser el cielo. No, nuestra cabeza no puede imaginar el disfrute del cielo porque no existe forma de medirlo aquí en la tierra. Porque hasta lo más bueno aquí aburre. Si te lo dan toda la eternidad. Y lo malo del infierno no es, ¿saben qué? Me van a freír en una cazuela o voy a sufrir de esto. No. El problema del infierno es la eternidad. Por ejemplo, si ahorita te doy un pellizco, te duele, ¿no? ¿Pero qué te duele? 3 segundos. Ahora que te diga que te van a pellizcar toda la eternidad, ¿quién aguanta eso? Entonces, el problema del infierno no es, voy a sufrir mucho, aunque sufres poquito, pero va a ser toda la eternidad. ¿Quién aguanta eso? Entonces, cuando tú piensas en tu muerte y sabes que lo que te juegas en esta vida es la salvación o la condenación, ¿cómo te ayuda a vigilar continuamente tu vida? Ahora bien, les voy a dar una clave también con esto. Así como les dije,
hay que continuamente entender que vivir y tomar las decisiones como si solamente Dios y yo estuviera en el mundo. Aquí los padres del cielo están diciendo una cosa más. Vive pensando continuamente en el fuego eterno, en el castigo eterno, es decir, en el infierno. ¿Pero por qué? ¿Para llenarnos de terror? No. San Alfonso María de Ligorio decía que no se quería ir al infierno, pero ¿saben por qué? Porque ahí nunca podrá amar a Dios ni dejarse amar por Él. Mire qué diferente es no quererse ir al infierno porque voy a sufrir, a decir, no quiero irme al infierno porque es un estado de vida en donde jamás voy a poder amar a Dios ya y jamás voy a poder experimentar el amor de Dios. Deja de que si sufro, no sufro, etcétera. Yo les recomiendo, piensen continuamente en los castigos eternos, pero cuando piensen en el castigo eterno, no piensen tanto, uy, ¿cómo voy a estar sufriendo? No, piensen en lo terrible que es decir, puedo condenarme y ahí nunca más voy a tener oportunidad de amar a Dios y nunca más voy a tener oportunidad de recibir el amor de Dios. Los demás sufrimientos se quedan chicos con esta razón. ¿No? Claro, para eso necesitas amar a Dios. Si no amas a Dios, pues es una cosa que ni te viene ni te va. ¿No? Dicen los padres del desierto, Dios nos imputa las negligencias en el tiempo de oración. Dios nos imputa, nos reclama, nos pide cuentas de las negligencias en el tiempo de oración. Esto es importantísimo, sobre todo para nuestra comunidad hispana, hermanos, porque, a ver, espero que se entienda bien, lo aclaro para que no haya malentendidos. Rezar el Santo Rosario, ¿es oración? Es oración. Lo que nos ayudó la hermana con la música, ¿es oración? Es oración. Cualquier devoción, una novena, lo que tú quieras y gustes, es oración. Vocal, de alabanza, de petición, etc. Pero la oración que es necesaria es la oración contemplativa, reflexiva, es decir, en la cual me callo yo y dejo que Dios me interpele, me empiece a pedir cuentas, porque como el primer consejo, si chance y yo creo que estoy viviendo virtuosamente y no es cierto. Y esto pasa con mucha frecuencia, les cuento una experiencia, los que me siguen en redes sociales ya la habrán escuchado. Yo a veces suelo usar palabras fuertes que podrían para las personas llamar insulto. Y les he explicado cómo Santo Tomás de Aquino, al insulto, que le llaman contumelia, demuestra que no siempre es pecado. Y les digo, por ejemplo, Jesús le dijo zorro a Herodes. Vayan y díganle a ese zorro. Oye, no es un piropo eso, ¿eh? A los fariseos les dijo sepulcros blanqueados, raza de víboras. Y Jesús nunca pecó, por lo tanto, ahí nos demuestra de que el insulto no siempre es pecado. No voy a dar la clase de cuál es la diferencia y todo esto. Tiene que ver mucho con la cuestión de la intención y varias cosas. El punto es simplemente que en una ocasión yo estaba en un video en vivo y unos de los que simplemente no me tragan, etcétera, como ahí se puso a debatir y yo le hice un insulto. Y en vivo yo le dije, y no es pecado. Tú sabes que no es pecado por si te haces el ofendidito, ¿eh? Porque tú sabes que no todo insulto es pecado, ¿no? Listo, terminó el live, todo esto, y tocó mi tiempo de oración. Y estando en mi tiempo de oración, precisamente practicando una oración reflexiva, no tanto de decirle a Dios, sino de escucharlo, el Señor me puso en mi conciencia y me dijo, muchas veces has dicho insultos que nunca han sido pecado y de eso no pidas perdón. Ha ayudado a sacudir la mente, porque eso es lo que hace el insulto, sacudirte, ¿verdad? No te preocupes por esto. Pero en este caso, en el fondo tú sabes que querías humillar. En el fondo tú querías aplastar. En el fondo tú querías hacer menos a esa persona. Y tuve que, después de salir de mi oración, grabar un video y pedirle perdón. Porque yo me puedo
autosugestionar, decir, no todo insulto, como le dije en vivo, no todo insulto es pecado, pero ¿cuál fue la clave? La oración. En la oración el Señor me dijo, no te mientas a ti mismo, no te autojustifiques. En esta ocasión, tu insulto sí es pecado. Entonces, dicen los padres del desierto, Dios nos imputa, nos revisa nuestras negligencias en el tiempo de oración. Si tú no tienes oración, de entrada ya estás fregado. Pero si tienes oración, procura dar unos minutitos de oración reflexiva, contemplativa, en donde no seas tú el actor principal que pide, que da gracias, que da alabanza, no, sino que te callas y le dices, Señor, suelta lo que tengas que soltar. Sacude mi conciencia. Porque decía otro santo, San Vicente de Paúl, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. ¿Cómo? ¿Dios no quiere todos los bienes? No, Dios solamente quiere los bienes que van de acuerdo a su voluntad. Les pongo un ejemplo. Ahorita que el Padre nos pasó a mi esposa y a nuestro bebé. ¿Quién está de acuerdo en que Dios pide que yo ame mucho a mi bebé? ¿Están de acuerdo, no? ¿Es voluntad de Dios que yo ame mucho a mi bebé? ¿Sí o no? Sí. ¿Por encima de mi esposa? No. Yo he escuchado muchas veces que sí, que hay mamás que aman más a sus hijos que a su esposo. No está, pero qué malo tiene amar a mi hijito, etcétera. Hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. El orden que Dios puso es primero tu esposo. Y también se la regreso, porque eso les pasa más a las mujeres. Pero a los varones, les digo, si tú amas más a tu mamá que a tu esposa, pero dice un mandamiento. Me acuerdo una vez, fue en Houston, uno se levantó y me dijo, pero hermano, ¿no se da cuenta que hasta en los mandamientos dice, honrarás a tu padre y madre? Yo le respondí, sí, pero en la misma Biblia dice el Señor, y del varón dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y será con ella una sola carne, no con su madre, con su mujer será una sola carne. Y fue chistoso porque yo, perdón, entonces se sentó el Señor. Entonces uno puede estar haciendo cosas buenas, pero no necesariamente es voluntad de Dios. ¿Cómo lo vamos a saber? Sin oración, sin ponerte delante del Señor y decirle, ¿es por aquí? Porque a veces les digo de manera chusca, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en las decisiones le preguntamos a todo mundo, si bien nos va, pero menos a Dios. Menos a Dios. Por ejemplo, hay señoras que se quejan del esposo, ¿ah? Mira, Señor, qué viejo me diste. Y el mismo Señor te dice, ¿te di? ¿Cuándo me preguntaste? ¿Cuándo me preguntaste si este era el adecuado? Mira, Señor, cómo me está yendo en el trabajo que me diste. ¿Me diste? ¿Cuándo me preguntaste si este era el trabajo que yo quería para ti? Etcétera. Entonces, repito, Padres del Desierto, Dios nos imputa las negligencias en el tiempo de oración. Hay que acostumbrarse. No es fácil, ya les digo una vez, les digo, porque uno se guarda, si uno no está continuamente hablando, pidiéndole, alabándolo, etcétera, pareciera que no tiene sentido la oración. Y de eso saca mucha ventaja el demonio. ¿Por qué? Porque la oración nunca se vuelve una cuestión de que Dios te hable. Estás continuamente tú, ¿no? Además, no estamos acostumbrados a tener momentos de silencio. Te metes al carro, prendes la radio, llegas a la televisión, a la casa, traes el celular, etc. Nada en contra de eso, pero si toda tu vida no tienes un momento de silencio, mucho te va a costar tener este tipo de oración. Y si no tienes este tipo de oración, no te vas a enterar de las negligencias que estás cometiendo y que tú muy probablemente digas que no está pasando nada malo. Dicen los padres del desierto, el abad Teonás decía, porque nuestra alma se distrae y se aparta de la contemplación de Dios,
somos esclavos de nuestras pasiones carnales. Ojo, ¿cuántos de nosotros no batallamos con alguna pasión carnal? Todos. Algunos tienen que ver con la pureza, algunos con el gusto, algunos con la vista, etc. Nuestras pasiones. Las pasiones no son malas, pero las pasiones desordenadas nos llevan a pecar. ¿Cómo resolver esto? Fíjate lo que dicen los padres del desierto. El abate Onás decía, porque nuestra alma se distrae y se aparta de la contemplación de Dios, somos esclavos de nuestras pasiones carnales. Es decir, la distracción. Y esto lo decía recientemente en una charla que me tocó dar allá en California. La primera cosa que va a hacer el demonio en tu vida no va a ser ni jalarte los pies en la cama, ni hacerte revolcar como en El Exorcista, etc. No, no. Lo principal, es más, fíjense, el demonio ni siquiera busca tanto que tú peques. ¿Por qué? Porque si alguien peca y se está continuamente revisando su conciencia, se levanta y sale más fuerte. ¿Cuántas veces te has dado un buen trancazo de un pecado grave, pero como tienes bien aceitada tu conciencia, te arrepientes, te levantas, te confiesas y hasta agarras hasta más fuerza y te vuelves más misericordioso con los que están cayendo? ¿Por qué? Porque ya sabes lo que es caer muy bajo, etc. Entonces, al demonio no le urge que nosotros pequemos. A lo menos no es lo más importante. A él le urge que pequemos y nos quedemos ahí estancados. Pero lo más importante para el demonio, y esto lo dicen muchos exorcistas, es mantenerte distraído. Y contaba una cuestión de una persona que nos consultó a mi esposa y a un servidor. Esta persona está embarazada y de pronto se le acerca una persona y le dice, niño, y tantos meses, y le atinó, niño, y los meses exactos, o sea, y se sorprendió esta persona y le dice, ¿cómo sabes? Y le dijo, es que soy bruja. Y esta persona estaba ya con temor. ¿No le habrá hecho algo a mi bebé? ¿No habrá algo todo eso? Y la primera cosa que le dije, mira, aquí me huele a acción del demonio no por la brujería, sino porque ya te tiene distraída. Ya estás pensando en eso. En este momento tendrías que estar lavando los platos y ya estás pensando en esta cuestión. Esto lo he dicho también públicamente. Si ustedes vieran la cantidad de lo que me sale el 666 a mí, digo, recientemente ahorita estacioné y veo que llevo 196,666 millas. Compro algo 66 con 66 centavos, no sé. O sea, no es, probabilísticamente no es realista. Pero desde un inicio a mí me quedó claro que me olía a que el demonio quería distraer. Y me lo ha confirmado mi director espiritual y gente que sabe de estas cuestiones. Dice, aquí lo único que quiere es distraerte, porque precisamente como no es una cuestión común, te va a desenfocar. Y con eso él ya ganó. Paremos de creer que el demonio está trabajando pues tratándote de poner cosas demoníacas y grandes tentaciones. No, él ya gana teniéndote distraído. Y fíjate cómo los padres del desierto, siglo IV, hace un tiputuchal de tiempo, y ya ellos tenían la sabiduría de decir, ¿sabes qué? Tus pasiones no las vas a poder ordenar, siempre van a estar desordenadas mientras tú estés distraído. Mientras tú estés distraído. Repito, no significa que una persona que está continuamente revisándose, que no se distrae, no vaya a caer. Pero si cae, se levanta rápido. Pero el que está distraído puede estar cayendo y ni se entera que ya cayó. Porque está distraído, ¿no? Dicen los padres del desierto, un día unos hermanos quisieron tentar al abad Juan el Enano, porque no permitía que su mente se
entretuviese con pensamientos vanos, ni hablaba de cosas de este mundo. Le dijeron, le querían poner como una trampita, ¿no? Porque no se dejaba distraer. Y dicen, demos gracias a Dios porque este año ha llovido mucho. Las palmas tienen el agua necesaria y empiezan a dar ramas. Así los hermanos encontrarán lo que necesitan para su trabajo manual. Lo querían distraer a partir de esto. Que si se fijan no es una cuestión de pecado, está bien, pero lo querían sacar de su clima de oración. Y el abad Juan les respondió, lo mismo ocurre cuando el Espíritu Santo baja al corazón de los santos. Reverdecen en cierto modo, se renuevan y dan hojas de temor de Dios. Vean cómo no se distrajo, al contrario, lo quisieron sacar acá con cuestiones de jardinería y hasta estos del jardín le habla de Dios a una persona que está bien enfocada. No significa que te tienes que estar pensando siempre en el Ave María, no. Es estar pudiendo, una persona enfocada, vigilante en su alma, puede ver a Dios en el tráfico. Algo le dice de Dios el tráfico. Algo le dice de Dios la fila que está haciendo en el banco. Algo le está diciendo que va lleno el metro. Algo. Pobres de aquellos que solamente creen que Dios va a hablar en un retiro, ¿no? Los que están continuamente vigilantes, enfocados, hasta de las cosas más superficiales que puedas ver, encuentran el paso y el rostro de Dios ahí, ¿no? Muy al contrario, hay personas que caen en el otro extremo. Son personas que ven al diablo en todo. No, que esta caricatura es del diablo, que este monito es del diablo, que este es del diablo, y el diablo en todas partes. Levanta una piedra, no, ahí abajo va a estar el diablo. Todo está en el diablo. Es una manera de estar distraído. Porque el que es omnipresente es Dios, no el diablo. Es más, cuando verdaderamente está el diablo en cuestiones extraordinarias, precisamente el estar enfocado en Dios, vas a darle el poder a Dios y no al diablo. Y te vas a dar cuenta que si Dios permite que el diablo te tiente de alguna manera más fuerte es porque cree que de esto va a salir un bien mayor. Y no te asustas. De hecho, hace poco grabé un video sobre el sentido del deporte, en el sentido espiritual y todo esto. Y una señora, eso no es sano, lo del fútbol y todo eso. Porque hay gente que ni siquiera va a misa por ver un partido de fútbol, o se gastan el gasto de la casa por ir a un partido de fútbol, etc. Yo le dije, señora, no respire por la herida. De hecho, recientemente el Papa León XIV habló de los beneficios que tiene el deporte si lo enfocas. Pero ¿qué pasa? Que esta muchacha o esta señora muy probablemente tiene un viejo que se ha hecho del deporte un ídolo, pero eso no significa que el deporte sea malo. Entonces, tan mal está el viejo que hace un ídolo del deporte al punto de no ir a misa por un partido de fútbol o gastarse el gasto de la casa por irse a un partido de fútbol, como tan mal está la señora de estar respirando por la herida y condenar y decirle malo a una cosa que es buena, simplemente porque ella tiene la experiencia de una afición del deporte desordenada, pero es problema de su esposo y de un desorden de algo que es bueno. ¿Pero por qué me lo condena todo, señora? ¿Porque quiere clausurar la cuestión del deporte y que lo cristiano no es no tener cuestiones deportivas? Los dos estaban cayendo en un extremo, ¿verdad? Evidentemente lo más grave es cuando hay personas que ni ven al diablo ni a Dios en lo que les pasa. Ese sí a tiro ya va muerto en vida. Siguiente, dicen los padres del desierto, había en Sitia un anciano de gran vigor corporal, pero que no era muy cuidadoso para retener lo que oía. Es decir, era fuerte físicamente, pero era muy olvidadizo. Fue al abad Juan y le consultó sobre este problema de su falta de memoria. Escuchó sus palabras, volvió a su celda es su cuartito, y olvidó lo que le había dicho el abad Juan.
Volvió otra vez para preguntarle, le escuchó de nuevo, regresó a su celda y en cuanto llegó se le olvidó lo que le había oído. Fue y vino muchas veces, pero siempre se olvidaba de lo que le decía. Más tarde se encontró con el anciano y le dijo, ¿sabes, padre, que he vuelto a olvidar lo que me dijiste? Pero para no molestarte no he querido volver. O sea, dejó de ir, dijo, pues ¿para qué voy a pedirle consejos si cuando regrese ya me olvide del consejo? Entonces ya dejó de ir. El abad Juan le dijo, vete y enciende esa candela. Y la encendió. Y le dijo de nuevo, trae otras candelas y enciéndelas con ella. Y lo hizo así. Y entonces el abad Juan le dijo al anciano, ¿se ha visto perjudicada esa candela porque en ella encendiste las otras? No, pues tampoco Juan sufrirás detrimento, aunque toda Sitia venga a verme. Eso no me apartará del amor de Dios. Por tanto, siempre que quieras, no dudes en venir. Así, por la paciencia de ambos, Dios curó al anciano de su falta de memoria. Los monjes de Sitia tenían a gala animar a los que luchaban contra alguna pasión y echaban sobre sí sus penas, y de ello salían ganando los dos. Qué hermoso, ¿no? O sea, este que tenía mala memoria, pues dejó de ir, pero este padre del desierto le dice, a ver, enciende una vela y con esta enciende las demás. ¿Afectas esta vela? ¿Se apaga por encender las otras? No. Entonces tú ven las veces que quieras y por esa paciencia que tuvo el padre del desierto, creció en santidad. Y el otro, por la paciencia que se tuvo a sí mismo, decir, otra vez se me olvidó, pero ¿sabes qué? Voy a volver a ir. Voy a volver a ir. Hay una chica que da muy buen contenido en internet, en YouTube y en Instagram. Ella está más en Instagram, pero en YouTube se llama Mappy. Ella tiene, su canal se llama Somos Suyos. Habla sobre la teología del cuerpo, la sexualidad y todo eso. Muy buena ella. Y ella tiene una experiencia muy, muy linda. Ella misma ha batallado con la adicción a la pornografía. Y, y ella daba charlas y todo. Y llega un momento que vuelve a caer en pornografía y dice, ¿sabes qué? Basta. O sea, yo no puedo ser tan incongruente. Le estoy ayudando a las personas a vivir puramente su sexualidad y todo eso. Y yo, la que doy clases de teología del cuerpo y todo eso, he vuelto a caer. Entonces fue con su director espiritual a decirle, ¿sabe qué? Voy a dejar todo esto, ¿listo? Y el director espiritual le dijo, a ver, ¿pero tú estás arrepentida de esta caída? Desde luego que estoy arrepentida. Listo, te confieso. Y mira lo que te voy a decir. Si vuelves a caer otra vez hoy mismo, ven que te confieso. Lo único que no te voy a aceptar es de que no te arrepientas. Estos son los buenos directores espirituales. Dicen los padres del desierto. Preguntando el abad pastor acerca de las faltas, respondió, si practicas una ascesis, que es un ejercicio espiritual, enérgica en el temor de Dios y eres vigilante, no encontrarás en ti faltas. Creo que esto es lo que más falta actualmente, hermanos. Yo lo digo sobre todo en la cuestión de la evangelización en Internet. Para mí es increíble ver personas que evangelicen y no tengan temor alguno en calumniar. Pero estamos calumniando a un protestante o a un satanista estás calumniando, que es matando la fama con mentira. Y que tú, católico, evangelizador, etcétera, no te remuerda tu cabeza, lo único que me deja saber es que en ti no hay temor de Dios. Y dice la Sagrada Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por lo tanto, cualquier persona que no tenga el santo temor de Dios va a ser un fiasco en las decisiones que va a tener. No va a tener sabiduría para discernir. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios es temer pecar, porque el pecado es la manera más injusta de responderle a un Dios que continuamente me está amando. Es saber que Dios es misericordioso, pero que es justo. Y esto especialmente, hermanos, en los pecados de la lengua hay que revisarse si tiene un temor de Dios, porque si realmente uno tiene un temor de Dios, se va a volver súper vigilante con la lengua. ¿Por qué?
Porque los pecados de la lengua son los pecados, entre algunos otros, que nunca se repararán totalmente. Nunca. Porque sabes que todos los pecados nos podemos arrepentir, el Padre nos confiesa, se perdona el pecado, pero hay que reparar. Yo no puedo llegar ahorita con el Padre y decirle, Padre, robé $1,000, y el Padre me da la solución, listo, ya quedó. No, yo tengo que regresar esos $1,000, que ya me los gasté, pues le vuelvo a trabajar para regresarlos. Que no sé dónde está esa persona, se los doy a un pobre. Que ya no tengo dinero, ni siquiera trabajo, pues le trabajo gratis a esa persona, pero yo tengo que reparar la consecuencia de mis pecados, no basta confesarse. Pero hay pecados que nunca se repararán del todo. Eso no es para quitarnos la paz, confiemos en la misericordia de Dios, pero entendamos que muy probablemente nos va a pegar una buena purificada en el purgatorio. Porque, por ejemplo, si yo empiezo a decir, ¿cómo se llama usted? María. Si yo empiezo a lanzar una calumnia en contra de María, decir algo que no es cierto, y mañana que voy del retiro me arrepiento y les digo, ¿saben qué? No es cierto, mea culpa, yo dije cosas falsas de María. El problema es ¿van a venir todos los que vinieron hoy? Entre hoy y el día de mañana, ¿cuántos otros ya llamaron a la vecina y contaron lo que yo dije? Es decir, se fue. Es imposible reparar. Una vez que tú sueltas la calumnia, el chisme, la difamación, son pecados que son imposibles de reparar en esta tierra. Son imposibles, porque tú nunca sabes hasta dónde se fue. Tú ya puedes pedir perdón, que es lo mínimo que tienes que hacer. Tratar de reparar la fama de la otra persona es lo mínimo, y después confiar en Dios. Pero lo más seguro es que te va a tocar una calentadita en el purgatorio. Date de santo de que no te condenes, ¿verdad? Pero al menos en el purgatorio. ¿Por qué? Porque no va a haber forma aquí en la tierra que puedas reparar eso. Por eso qué importante es estar vigilantes en nuestros sentidos y sobre todo en el sentido de la lengua, porque esto hace más daño que las armas, esto. De hecho, a ver, para los que son miedosos ni lo vayan a buscar, pero para los que puedan ver imágenes un poquito más fuertecitas, yo creo que en Facebook todavía tengo ese clip, pero si no, traten de buscar en internet un video, no sé cómo les pueda salir, señora con clavos en la boca, una cosa de estas, a ver si le puedo decir, purgatorio, pongan, alma del purgatorio, señora con clavos en la boca, una cosa así. El punto está en que hay una religiosa alemana que dejó su diario en una diócesis allá de Alemania. Y ella tuvo la gracia, sufriente, pero gracia al fin, de percibir las almas del purgatorio. Pero el Señor le mandaba las almas del purgatorio más necesitadas, es decir, las que se salvaron de ir al infierno de panzazo, o sea, que retiros están en el último final. Desde ahí del purgatorio sabemos que todos van a pasar al cielo, pero pues muchos tienen que purgar tanto que están hasta el fondo, ¿eh? Entonces, la primera alma que se le apareció a esta monjita era una mujer que tenía unos clavos en la boca. Entonces, imagínense el sustote que le sacó a la monja. Y entonces esa monja empezó a interceder. Cuando el Señor le dijo, es un alma del purgatorio, reza, porque es un alma que nadie está orando por esa alma. Entonces reza por ella. Dice que cada noche se aparecía y poco a poco se le salían los clavos. Y cuando se le salió el último clavo, la mujer le dijo, el Señor permitió que me vieras así para que te dieras cuenta cuál era las consecuencias de los pecados que yo estaba purgando, Dice, en vida calumnié, difamé, chismorrié. Y por eso Dios permite. Porque en el purgatorio, hasta que no venga la segunda venida del Señor, nadie tiene cuerpo. Solamente Jesús y la Virgen tienen su cuerpo glorioso. Cuando resucite nuestro cuerpo, los que están en el infierno no solamente van a sufrir espiritualmente, los que ya se condenaron ya están sufriendo, pero también van a sufrir en el cuerpo. Y si tú y yo nos salvamos, ahorita nos morimos y nos salvamos,
vamos a estar en el cielo espiritualmente. Cuando venga la segunda venida del Señor, el juicio final, y resucite nuestro cuerpo, nosotros en el cielo también vamos a tener un cuerpo. O sea, literalmente, no es poesía, es verdad. Literalmente nosotros vamos a poder abrazar a Jesús, a la Virgen en el cielo. Vamos a tener un cuerpo resucitado. Entonces, pero mientras tanto no hay nadie en el cielo, salvo la Virgen y Jesús, nadie en el purgatorio y nadie en el infierno tiene cuerpo, es puro espíritu. Pero Dios permite que ciertas almas del purgatorio se presenten, a veces sin una mano, como para dejar saber, robaba, no sé. Y a esta mujer se le aparecía con clavos. El problema es que si lo buscan, lo hacen teatralizado. Entonces iba a ser la mujer así con todos los clavos. Por eso el que se vaya a asustar ni lo busque porque no va a dormir. Pero esto como ejemplo de decir, hermanos, a la hora de vigilar, tenemos que vigilar muchas áreas de nuestra vida. Pero honestamente, quizá el sentido, el órgano que tenemos que estar más vigilantes es el de la lengua. Porque las consecuencias de lo que se desprende de una lengua no vigilante, no las vas a poder reparar aquí en la tierra. Entonces tengamos cuidado con esto, que tengamos un temor de Dios. Dice, repito, el Padre del Desierto, si practicas una ascesis enérgica, es decir, un ejercicio espiritual fuerte, en el temor de Dios y eres vigilante, no encontrarás en ti faltas. Es decir, muy pronto te vas a ir santificando. Nada más con eso. Nada más con eso. Dice el Padres del Desierto. Decía también el abad pastor, huye del hombre que en la conversación no cesa de discutir. Huye del hombre que en la conversación no cesa de discutir. A ver, voy a poner el ejemplo de lo que conozco, que es en la cuestión de redes sociales. Hermanos, hay tantos evangelizadores católicos, hermanos, que es una quejadera y un discutir y un pelear. Muchos de ellos, todo el pontificado del Papa Francisco lo estaban friegue y friegue y friegue, y que el Papa se equivocó en ta. ¿Sabes qué? Yo mucho les refuto, etcétera, porque soy persona pública en ese sentido. Pero yo no puedo entender cómo hay un montón de gente que los está viendo. Entonces yo una vez les dije, a ver, vean un video de fulanito de tal, de este estilo, que están siempre discutiendo, siempre viendo lo malo, ya prácticamente el fin del mundo, todo está terrible en la iglesia, todo está terrible en el mundo, etcétera. Le digo, véanlo y después hagan este ejercicio. Van adentro de sí y me van a decir, ¿experimentan la paz de Dios? ¿O hay temor? ¿O hay enojo? ¿O hay amargura? Y no han sido pocos que me dicen, hasta ahora he tenido el valor de dejar de seguir a esta gente. Te escuchaba que tú decías, dejen de estar escuchando eso, nada más se intoxican, se amargan. Se ponen unos lentes de amargura y todo lo ven terrible, que la iglesia está mal y que el mundo está mal y que todo esto y que el Papa se equivocaba y que toda esa cuanta cosa. Pero hasta que hice ese ejercicio me di cuenta por qué, y son muchos los que me han dicho eso, y tuve el valor de dejarme, de suscribir esos canales de YouTube, etcétera, o de Facebook o lo que sea, de TikTok. Y si me aparecían, le ponía que no me muestre más de esos videos, o simplemente no le daba like, etcétera. Y me he dado cuenta que la amargura se ha ido y que voy teniendo más paz. ¿Significa que todo está bien en el mundo? No. Pero ya no veo las cosas que están en el mundo con amargura, con discusión, con enojo, con peleadera. Fíjate que los Padres del Desierto, siglo IV, y ya decían, huye del hombre que en la conversación no cesa de discutir, no cesa de pelear, no cesa, evidentemente muchas veces se tiene que hacer, yo lo hago. Pero ustedes sacan mis videos, van a ver muchos que son confrontación y fuerte, les digo, y a veces hasta con palabras fuertes. Pero van a ver más de 10 videos de los Padres del Desierto. Van a ver un montón de retiros a nivel espiritual, etc. Pero tú vas a los canales de estas personas
Y más bien el 90% es pura quejadera y el 10% por si acaso hablan alguna cosa que de alimento espiritual. Pero ¿sabes qué? El problema no son tanto ellos, el problema eres tú. ¿Eres un masoquista? ¿Por qué sigues consumiendo eso? ¿Por qué sigues consumiendo eso? Huye del hombre que en las conversaciones no cesa de discutir. Y por cierto, muchos de ellos te van a decir, pero es que sabes que nosotros somos profetas porque tenemos que denunciar. Sí, nosotros recibimos la vocación profética cuando nos bautizaron, cuando el Padre te ungió con el crisma, te hizo sacerdote, profeta y rey. Pero profeta es anunciar y denunciar. Lo primero es anunciar y después denunciar. ¿Jesús denunció? Sí. Ahora, saca las denuncias y compárala con todos los anuncios que tuvo y ahí vas a ver el porcentaje que Dios está pidiendo de nosotros, ¿verdad? Porque no se trata de que, no, nunca hay que confrontar, nunca hay que discutir. No, claro. El problema está en que siempre, fíjate cómo lo dice, huye del hombre que en la conversación no cesa, no para, que es continuo de discutir. Este es el problema. ¿Hay que denunciar? Sí, hay que denunciar, pero que te la pases siempre denunciando, eso habla de que no está bien la cosa, ¿verdad? Porque es más importante anunciar, ¿verdad? Me voy rapidito ya para ir cerrando. Dice, un hermano dijo al abad Sisoes, quiero guardar mi corazón. Y él le respondió, ¿cómo podremos guardar nuestro corazón si nuestra lengua encuentra la puerta abierta? Vuelve a decir, ¿sabes qué? El problema de que no tengas paz en tu corazón muchas veces se empieza con la lengua, ¿eh? La vigilancia de la lengua, nuevamente. Otro padre del desierto, los hermanos preguntaron un día al abad Silvano, ¿qué método había seguido para alcanzar tanta prudencia? Y respondió, nunca permití entrar en mi corazón un pensamiento que me irritase. Porque hay gente que inclusive nada más hasta por juego sabe dónde picarte porque te quiere ver enojado y tú le das el gusto. Ni siquiera realmente está en contra tuya, simplemente se divierte sabiéndote tocar ahí donde te prendes y te enojas, etc. Hasta le das el gusto, ¿eh? Entonces dice este padre cierto, yo aprendí a ser prudente no dejándome irritar, no dejándome irritar. Saber soltar. Esto yo lo he tenido que ir aprendiendo poco a poco. Una vez un padre espiritual me dijo, tu problema está en que no seleccionas las batallas que tienes que dar. Tienes que aprender a seleccionar las batallas que vas a dar. Por eso, por ejemplo, gente que habla mal de mí, un montón. Yo me voy a estar peleando con eso, no evangelizo, simplemente en estadística. Ya responderles a cada uno de ellos, ya puedo perder media hora, 1 hora, 2 horas, etcétera, que era más bien para poder dar alguna cuestión de evangelización. Le responderé a uno quizá porque pueda hacer mucho más daño o alguna otra cosa, ¿verdad? Pero uno tiene que aprender. Pero es que los demás, si no les respondo, si... Chance y eso es lo que quieren. Desubicarte precisamente. Que nomás estés reaccionando y por eso hablan mal de ti, etcétera, etcétera. Hay que saber soltar. Hay que saber elegir las batallas que uno va a dar. Si no, se le va la vida en eso a uno. Es como la persona que le dicen una vez, oye, es impresionante la paz que tienes. ¿Cuál es tu secreto? Y esta persona con mucha paz le dice, mi secreto es que no discuto. Le dice, no, no será por eso. No, no será por eso. O sea, comprobó que no discutía, ¿eh? No, no será que tienes tanta paz por no discutir. Pues no será por eso. No. Santa Sinclética decía, seamos vigilantes, una madre del desierto, seamos vigilantes. Los ladrones penetran por los sentidos de nuestro cuerpo aunque nosotros no queramos.
¿Cómo dejará de emergerse la casa el humo exterior si el humo exterior encuentra las ventanas abiertas? Esto es importante y de una vez les digo, porque muchas veces la gente me pregunta, oiga hermano, yo tuve un sueño que esto y el otro, y a veces le dan demasiado valor a un sueño. Un sueño generalmente es el producto de la información que tienes en tu subconsciente y en tu consciente. Conscientemente, ahorita tus sentidos, tu oído, tus ojos, están grabando mi imagen, están viendo las luces, pero tus sentidos siguen grabando el sonido que hizo mi bebé allá atrás. Tú no lo percibes, pero ya tu oído sí lo escuchó y lo grabó. Entonces, aunque tú no percibes que lloró mi bebé por allá atrás, hoy sueñas que un bebé está llorando alguna cosa y tú dices, pues yo no he escuchado, tu oído sí lo escuchó. Yo estoy viéndolos ustedes, pero mis ojos están viendo más cosas, el color de la pared, etc. O sea, ¿por qué? Porque nuestros sentidos conscientemente se tienen que enfocar en pocas cosas, si no nos volveríamos locos. ¿Quién de ustedes está pensando en lo que se siente la silla en tus sentaderas? Hasta ahorita que estoy diciendo. Hasta ahorita que estoy diciendo, ustedes dicen, se siente acolchonado, no sé. ¿Por qué? Porque si ustedes estuvieran todo el tiempo pensando en qué se siente la silla en sus sentaderas, no se podrían concentrar para escucharme a mí. Hay personas que usan, por ejemplo, anteojos, lentes, que no se los quitan. Pregúntenles y llegan un momento en no saber que los traen puestos. Y si tú no los usas con frecuencia y te los pones, continuamente tú ves el marco y lo sientes, etcétera, ¿va? Las cosas que son repetitivas, el cerebro las cancela porque dice, es un gasto de energía, que no. Entonces, ¿qué con esto? Hay que vigilar nuestros sentidos, ¿por qué? Porque conscientemente tú te cuidas mucho, pero subconscientemente vas a percibir más allá de eso. Y hay que saber qué hacer con toda esa información que tú no quisiste que se metiera, simplemente que tus sentidos la percibieron, ¿verdad? Decían también, ya estoy casi terminando, sí, déjenme irme más rápido. Decía también, no tenemos seguridad en este mundo. El apóstol nos dice, así pues, el que crea estar en pie, mire que no caiga. Navegamos en la incertidumbre porque, como dice el salmista, embargo, en el mar hay sitios llenos de peligros y sitios tranquilos. Nosotras parece ser que navegamos por zonas tranquilas y los del mundo por zonas peligrosas. Además, nosotros caminamos de día guiados por el sol de justicia, mientras ellos navegan en la noche de la ignorancia. Sin embargo, ocurre a menudo que la gente del mundo que navega en la tempestad y en la oscuridad salva su nave gritando a Dios y vigilando, por temor al peligro. Y nosotros, instalados en la tranquilidad, nos hundimos por nuestra negligencia, abandonando el timón de la justicia. Es poquito más o menos lo que les dije al inicio. Por algo Jesús dijo que las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos. Se los dijo a los fariseos, a los expertos en Biblia, les dijo, las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos. Por eso, porque está bien la prostitución, no, porque ellas son más conscientes de su pecado de prostitución y estos fariseos no son conscientes de su pecado de soberbia, de creer que son más virtuosos que la prostituta. Repito, es más falso, es más peligroso la falsa virtud que el pecado. Un anciano vino a ver a otro anciano y mientras hablaban, uno de ellos dijo, yo estoy muerto al mundo. Y otro le contestó, no te fíes de ti hasta que hayas salido de ese cuerpo, pues aunque tú digas de ti que estás muerto, Satanás no está muerto. Cómo uno tiene que ir en la vida con mucha humildad. Yo ya me convertí al Señor de manera definitiva. Yo siempre les digo esto que me encanta de San Felipe Neri. San Felipe Neri decía esta oración en los inicios de su vida. Señor, no retires a Felipe de tu mano, que si lo retiras de tu mano, te puede traicionar peor que Judas. Pero luego ya se está muriendo, ya es un santazo, está muriéndolo como le dicen en olor de santidad. Y San Felipe Neri en su lecho de muerte está repitiendo, Señor, no retires a Felipe de tu mano,
que si lo retiras, te puede traicionar peor que Judas. Los verdaderos santos son los que saben que pueden ser los peores pecadores en cualquier instante. No, ya he recorrido, es imposible que yo le dé la espalda a Dios. ¿Cuánto he pasado por amor a Dios? Compadre, el que va muy seguro de su propia virtud es el que se pone de modito para que el demonio se lo lleve así. Otro santo, San José María Escrivá de Balaguer. Eso lo pueden encontrar porque él es un santo relativamente moderno y hay videos. Y cuando hacía reuniones con la gente, muchas veces terminaba diciendo, recen por mí, porque yo soy capaz de los peores pecados. No los he cometido, pero recen por mí porque soy consciente que yo soy capaz. ¿Cómo usted, tan santo, fundador del Opus Dei, cómo es posible? Los verdaderos santos son los que están más conscientes de que todo lo que han logrado de santidad y todo esto se puede ir en un segundo. No se confían en su virtud. Por eso es peligrosísimo los que van por la vida creyendo que, tantos años en la iglesia, etc. Es más, a veces hasta en las parroquias me ha tocado. Hay laicos que son casi como mini párrocos. Sobre todo cuando cambian de párroco, hacen sentir menos al párroco. Yo llevo 50 años poniendo las flores en el altar. O sea, yo tengo más caché que usted, padrecito. Usted apenas viene llegando. Yo tengo 50 años en esta parroquia poniendo las flores. Perdón. Cuidado con esto, hermanos. Cuidado. Los verdaderos santos son los que siempre están conscientes que se han santificado mucho por gracia de Dios, pero basta que el Señor no los cuide un segundo, la mitad de un segundo, y se vuelven unos diablos. Y por eso van con humildad. Dicen los padres del desierto, un hermano dijo a un anciano, no siento ninguna lucha en mi corazón. Y el anciano le respondió, eres como la puerta de una ciudad. Entra todo el que quiere y por donde quiere y sale cuando quiere y como quiere sin que tú te enteres de nada de lo que te hacen. Si tuvieras una puerta bien cerrada y si impidieses la entrada a los malos pensamientos, los verías estar en pie fuera y luchando contra ti. Esto es importante, hermanos. A ver, no hay que confundir amabilidad con soncera. Hay gente que tiene un pavor de que si no cede, van a hablar de mal de mí, etc. No, hay que tener sus pantaloncitos, sus falditas bien puestas para frenarle a las personas. Porque hay personas, a mí me ha tocado como persona pública. A veces cuento una que me pasó una vez. Éramos amigos todavía mi esposa y yo, pero íbamos a misa todos los días, a confesarnos una vez a la semana. Y entonces estábamos en la fila para confesar y alguien me reconoció, hermana, todo eso. Y ella quién es y todo eso. Y empezó a preguntar. Yo intento ser amable y darles, como decimos en México, el avionazo, o sea, sacarla. Pero hay gente que de tiro es chismosa en mayúscula. Y gracias a Dios, yo que tengo pocas pulgas, no tengo problema de decirle, ¿qué le importa? Punto. Así en la vida espiritual y en la vida física, uno que tiene que ser caritativo, porque mucha gente no lo hace con mala intención, pero cuando uno se quiere meter más allá de tu vida privada y después te quejas de que te hicieron un chismorreo por tu vida privada, ¿quién la dejó entrar? ¿Quién le dejó entrar? Hay que aprender a poner freno. Se sienten, hay gente que se ha sentido conmigo, etcétera, ahora con el bebé más, porque pongo límites, por salud del bebé, etcétera. Tengo que poner límites. ¿Se me ofenden? Me viene valiendo que se me ofendan. Quieren preguntarle y sacarle más de vida privada a mi esposa, porque han de decir, no, ella es mucho más suave que Cristian, etcétera, ya me conocen a mí me ven en los videos, etcétera. Y yo le he dicho a mi esposa, decir, ¿sabes qué? Mándamelos a mí. Oiga, ¿y qué es esto? Pregúntale a Cristian directamente. Porque algunos son hasta chismosos, pero cobardes. No vienen con uno, van con ella.
porque ella sí es muy, muy amable, etcétera. Entonces, en ese sentido, pero hay que poner frenos. En la vida hay que poner frenos. Ahora, imagínense, si eso es así en la vida, aquí los padres del desierto dicen, imagínate en la vida espiritual. ¿Cómo no el demonio te tiene todo zarandeado tu corazón? No sabes ni para qué vives y todo eso. Pues le tiene la puerta abierta. Tienes que poner tus frenos de hasta aquí, punto. Inclusive, a veces yo les digo, por ejemplo, un pecado, ya caíste en el pecado. Por ejemplo, alcoholismo, no sé. Ya estás borracho, ya llevas, no sé con cuántos se emborrachan, yo no tomo alcohol, ¿verdad? Pero con 12 cervezas, no sé, ya estás borracho. ¿Cuál es la tentación del demonio? No, pues ya, después te confiesas, etcétera. No, pon el freno, que no venga la 13. Y el demonio te va a tentar. Ay, compadre, no me vengas a poner de que, ay, no me tomé 13, nomás me tomé 12 y te emborrachaste. Pero es una manipulación del demonio, porque quiere que no le pongas un límite. Delante de Dios, Dios te está viendo el esfuerzo de decir, ¿sabes qué? Te volviste a emborrachar, 12, etcétera, pero te reconozco el valor que tuviste, es que no vino la 13. Que estabas acostumbrado a 13, 14, 15, 16. Ya con que hayas hecho eso, vas avanzando. Entonces, hasta en los propios pecados no significa que se resuelva todo, pero hasta cuando caes, en ese mismo momento, pon el freno. No, pero ya de todos modos caí, etcétera. Pero el demonio por eso te va a tratar de convencer. No, ya caíste, compadre. No, pues ya dale, vuelo la hilacha. No, frénalo. Pon límites. Un hermano, y por cierto, con la cuestión de las tentaciones, evidentemente hay que ponerle el freno, pero no hay que evitar, no hay que creer que el problema son las tentaciones. Las tentaciones, oigan lo que voy a decir, son buenas. ¿Por qué? Porque las tentaciones te hacen músculo. Tú ve los brazos de alguien que navega en el laguito así artificial, no sé si tienen aquí uno en Arizona, y ve a alguien que navega en el mar. Van a haber diferencia de brazos, ¿no? O sea, la tentación te ayuda porque te hace que te resistas, le cierra la puerta, a veces va a ser fácil, a veces vas a tener que quedarte y empujar y aguantar, etc. ¿no? Por eso en el Padre Nuestro, ojo, no decimos quítanos las tentaciones, decimos que no nos dejes caer en la tentación, no le decimos quita las tentaciones son buenas, es más, ojo, si tú tienes tentaciones, todavía eres de Dios. ¿Cómo, hermanos? Sí. El demonio no tienta a los que ya ganó. Sería un imbécil estar tentando a los que ya son de su equipo. Si tú tienes tentaciones, significa que algo, poquitito si quieres, pero algo todavía es de Dios, que el demonio por eso te está tentando. O sea, es buen signo tener tentaciones. Porque el demonio, y ojo, y les voy a dar otro consejo más. En donde te tienta más el demonio es donde Dios tiene una misión para ti. Ejemplo, si me tienta con la pornografía, lo más probable es que me ha dado una misión en favor de las mujeres que se dedican a eso, por decirles algo. Y por eso me la pone, para distorsionarme a la mujer y no compadecerme de lo que ellas pasan, porque es una cuestión de esclavitud, generalmente de explotación ahí. Si te tienta mucho con los pecados de la lengua, de que andas chismorreando, ya andas sacando cuestiones de vida privada de otros, etcétera, significa que tu lengua, Dios tiene una misión muy probablemente, no sé, hasta de predicar su palabra, no sé, que pongas a usar tu lengua en otra cosa. Entonces, donde te tienta el demonio, te está diciendo, ahí Dios quiere sacar. O sea, el demonio es más inteligente que todos nosotros, pero en algo es tonto. Donde te tienta, te está diciendo dónde Dios quiere sacar una obra. Y por eso te está tentando ahí. Entonces, la tentación es buen signo. Si no la llegas a resistir, te arrepientes, te levantas y sigues el camino. ¿va? No hagas drama, levántate y sigue adelante. Pero no trates de evitar, porque hay gente que cree que la meta es un día, pues no tener tentaciones. No, hermano, te voy a decir, si tú no tienes tentaciones, o es porque ya estás en el cielo, o porque ya estás en el equipo del demonio, que son los dos únicos bandos que no tienen tentaciones. Los que ya están ganados por el diablo, pues por el diablo, ¿para qué los tientas si ya están en su equipo? Y los que están en el cielo, ya están salvados. No le tengan miedo.
Decía un anciano a un hermano: el diablo es el enemigo y tú eres la casa. El enemigo no cesa de arrojar sobre ti todo lo sucio que encuentra y de volcar sobre ti todas sus inmundicias. A ti te toca no descuidarte y echar fuera todo lo que él te arroja. Si te descuidas, tu casa se llenará de basura y no podrás entrar en ella. Por eso, desde el principio, elimina poco a poco lo que él te arroje y tu casa estará limpia por la gracia de Cristo. Por eso yo a lo menos recomiendo mucho la confesión frecuente. Es muchísimo más fácil mantener la casa interior limpia si te confiesas una vez cada semana, cada 15 días, a lo máximo una vez al mes, que después querer confesarte después de 3 meses. A ver, compadre, eso está complicado. Gracias a Dios siempre está su misericordia, no importa que tengas años. Pero el continuamente confesarse hace mucho bien. Pero si por alguna cosa tuvieran problema, el revisar su conciencia cada noche. Nada más revisas lo del día. A ver, ¿en qué basura logró meter el demonio por esta ventana que no me di cuenta? Y en la noche sacas eso. Pides perdón a Dios. Evidentemente son pecados graves, después vas a la confesión, pero ya eres consciente y en la noche sacas eso. A acostumbrarte a que te esté aventando una tras otra y ya tengas todo lleno de basura, es mucho más complicado, ¿eh? Esto pasa, por ejemplo, mucho con las cuestiones materiales. Generalmente yo he tratado de vivir bastante sencillo, igual mi esposa, pero recientemente empezamos a querer sacar cosas y nos dimos cuenta, nosotros que vivimos de manera sencilla, que ya teníamos cosas que ya ni usábamos. Y hay gente que tiene cosas, no, es que un día lo voy a usar. Siempre pongo el ejemplo de la señora que este vestido lo voy a usar en los 15 años de mi hija. ¿Cuántos años tiene su hija? 3 meses. No, pues a ver si entra cuando la niña tenga 15 años, no sé. Y no crean, ¿eh? A ver, mañana que vamos a hablar de algunas cuestiones también que tienen enseñanza la cultura japonesa. El japonés es muy minimalista, tiene lo esencial generalmente. Eso te da libertad para tu conciencia. Porque, por ejemplo, ahorita supongamos que el barrio aquí es terrible, etcétera. Yo tengo mi carro allá afuera. Pero ¿qué pasaría si hubiéramos traído 2 carros, el de mi esposa y el mío? Es doble la preocupación. En la medida que tú acumulas más, tú vas a tener más que preocuparte. De que se te vaya a quemar una camisa. ¿Cuántas camisas tienes? 3. Tu preocupación es 3 rayitas. ¿Tienes 5,000 camisas? Pues no, sí, preocúpate. O sea, entre más acumulas, más te preocupas, más te lleva la conciencia. Por eso el vivir con simplicidad inclusive ayuda a la vida espiritual, ¿no? No estoy diciendo que sean como monjes, pero vivan sencillos y van a ver que hasta ciertos pleitos en la casa se van a ir. Porque está comprobado que muchas veces una casa llena de cosas, inclusive desordenada, estresa. Ya solamente entrar a esa casa te estresa. Y el esposo te pide algo y ya le gritas, etcétera, o sea, porque estás estresada, no aguantas el ambiente, o sea, apenas tú cabes en tu cuarto, etcétera, de tantas cosas que tienes. Uno de los ancianos, ya nada más son 2 consejos y termino. Uno de los ancianos dijo: cuando a un animal se le tapan los ojos, da vueltas alrededor del molino, porque si tuviese los ojos descubiertos no daría vueltas. También el diablo, cuando consigue cegar los ojos del hombre, lo humilla con toda clase de pecados. Pero si no se cierran los ojos, es más fácil escapar de él. Es más fácil escapar de él. Vuelvo a la cita de Jesús. Los fariseos le dicen: ¿nos estás diciendo ciegos? Si fueran ciegos no tuvieran culpa, pero como dicen ver, su culpa permanece. Y finalmente, último consejo de los padres del desierto sobre la vigilancia. Un anciano se moría en Sitia y los hermanos rodeaban su lecho. Le vistieron su hábito llorando, pero él abrió los ojos y se echó a reír.
Y esto mismo se repitió 3 veces. Al verlo, los hermanos le preguntaron: Padre, ¿por qué nosotros lloramos y tú te ríes? Que te estás muriendo. Él les dijo: he reído la primera vez porque vosotros tenéis miedo a la muerte. La segunda porque no estáis preparados. La tercera porque paso del trabajo al descanso y vosotros lloráis. Dichas estas palabras, cerró los ojos y descansó en el Señor. Es lo que siempre se dice, hay una diferencia entre ocuparse y preocuparse. Tú te tienes que ocupar. De hecho está ese refrán, ¿verdad? Si lo que te preocupa no tiene solución, ¿para qué te preocupas si no tiene solución? Y si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si tiene solución, pues ocúpate de la solución. O sea, la preocupación es estéril, es tonta. No sirve para nada preocuparse. Porque si lo que te preocupa no tiene solución, por más que te preocupe, pues no tiene solución, punto. Más bien, resígnate, trata de tener paz, acepta que esto no tiene solución y listo. Ahora, si lo que te preocupa tiene solución, ¿para qué te preocupas? Mejor ocúpate en conseguir esa solución. La preocupación nunca sirve. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Pues listo. Me dijeron que terminamos a las 9, o sea que hay tiempo. Vamos a hacer una oración final. Así como están. Cierren sus ojos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos la gracia de la vigilancia, especialmente en los ámbitos que más necesitamos. Tú sabes si tengo que vigilar más mis ojos, mi lengua, mis oídos, mi tacto. Hazme vigilante y sobre todo dame la gracia de nunca creerme mejor que los demás. Permíteme crecer en las virtudes, pero con humildad. Porque he entendido que es más peligroso permanecer en una virtud falsa que hasta en el mismo pecado. Te pedimos esa gracia de la vigilancia, una vigilancia que brote de un corazón humilde y que nos haga cada vez más humildes, porque solamente los humildes pueden verdaderamente crecer en el resto de las virtudes. Y te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.